Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. El amor no son palabras, pero sin embargo, por todas partes se habla del amor. Si agarramos las páginas del periódico, encontramos siempre historias de amor, fracasos, fallos, infidelidades. ¿Por qué? Pues el periódico tiene que propagar esas cosas. De eso vive, del chisme. Habla del amor el periódico, habla de amor la revista, habla de amor el artista, que dice: amor mío, cuchara mía, y no sé cuántas cosas se inventan los artistas para decir lo que pasa. Y muchas de las canciones en parte son historias reales del mismo artista, que va comentando en manera artística sus fallos o sus éxitos. Habla de amor el novio y la novia, hablan de amor los casados. Los casados a veces dicen, cuando cumplen años: pues estoy viejito, pero ahí la llevo. Es decir, toda nuestra vida está hecha de una sola actividad: amar. Eso es lo más grande que tenemos, amar. Así es de que cuando el Señor nos habla del amor antes de marcharse para la casa del Padre, en realidad nos está hablando de lo más importante. Y cuando nosotros en el catecismo, sobre todo los que ya llevamos años encima, cuando aprendimos el catecismo, lo aprendimos a base de preguntas. Y una de las principales preguntas era: ¿para qué fue creado el hombre? Y lo aprendimos tan fácil que todavía yo me acuerdo. Lo aprendimos cantando para que nunca se nos olvidara. ¿Para qué fue creado el hombre? Y todos respondíamos: para amar y servir en esta vida. Y mientras lo estoy diciendo, ustedes lo están repitiendo porque se están acordando. Y después de amarlo a Dios en esta vida, gozar de Él para siempre. El amor es lo más importante. Pero el amor corre el riesgo, como corre el riesgo entre los poetas, entre los artistas, entre nosotros, entre el novio, entre la novia, entre el esposo, entre la esposa, corre el riesgo de que se quede solo en palabras. Por eso dice Jesús, en primer lugar, que el amor, si de verdad quiere ser auténtico, tiene que convertirse en obras. Y la obra más grande que el amor demuestra es la obra de la obediencia. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Por eso, si alguno de ustedes dice amarle a Dios, y todos decimos amarle a Dios más o menos, unos más, otros menos, pero no cumple los mandamientos, entonces estás fuera de la onda de Dios. No puedes decir yo amo a Dios si faltas a misa. No puedes decir yo amo a Dios si andas en la vida fallándole a tu esposa, aunque solo sea en el pensamiento. No puedes decir que amas a Dios, tu niño, si te pasas desobedeciendo continuamente a tu mamá y a tu papá. No puedes decirlo. Es muy fácil decir yo te amo, mami, cuando te conviene, pero el resto del día te la pasas desobedeciendo. Igual pasa con Dios. Por tanto, no es fácil amar. De palabras sí, pero no es fácil. Y precisamente porque no es fácil, entonces Jesús dice: pero yo le voy a rogar al Padre que les envíe un consolador, alguien que les dé toda la fuerza para que puedan vivir el amor. Aquellos que no se atreven a casarse por la iglesia están pensando en que la mujer es de úsese y tírese. Suena muy feo, ¿verdad? Pero así.
Así están pensando. Y lo mismo vale del hombre que de la mujer. Si el hombre o la mujer no están decididos a casarse como se debe, delante de Dios como se debe, entonces quiere decir que el uno usa al otro mientras le sirve y después lo va a tirar cuando ya no le sirve. Se llama eso una esposa desechable o un esposo desechable. Mientras me sirve, lo tengo. Cuando uno usa al otro como objeto de placer, igual están prostituyéndose. El amor se prostituye, se convierte en un instrumento de placer, no en un instrumento de entrega, de donación, no en un instrumento de nobleza. Dios constituyó el matrimonio como el acto más noble y divino que el hombre y la mujer pueden hacer. Continuar la procreación que Dios empezó. Y les dejó a los dos: crezcan, multiplíquense. Es decir, hagan la labor divina de crear. Es hermosísimo. Nadie de ustedes, papá y mamá, se han preguntado lo hermoso que es amarse. Pero en serio, si se lo preguntan en serio, todos se casarían por la iglesia. Todos. Porque el matrimonio es bien difícil. ¿Qué se creen? Padre está hablando de acá porque no está casado. Pero no. El matrimonio, igual que la vida sacerdotal, son caminos difíciles. Por eso, porque son caminos difíciles, Papá Dios dijo: voy a enviarles un consolador para que les dé la fuerza. Pero si no nos cansamos por la iglesia, ¿qué sucede? Que no estamos recibiendo ese consolador. Por tanto, con una mayor facilidad vamos a fallar. Si los que se casan por la iglesia, que tienen toda la gracia del Espíritu Santo, él y ella, de tal manera que en cada acto matrimonial que hagan, lo mismo sea un beso que cualquier cosa, está ahí la presencia del Espíritu Santo, y aún así fallan, pues los que no, pues con más facilidad. Todavía hay alguien que trae a su niño a bautizar y lleva ya 20 años de casado, y cuando les pregunto, ¿pero por qué no se casan? Pues lo estamos pensando, 20 años casados y todavía lo están pensando. A lo mejor lo están pensando porque el uno se dijo al otro: te quiero para siempre. Pero no dijo la otra frase, que a lo mejor la tiene ahí oculta, mientras no estés arrugada. Porque cuando estés arrugada, entonces ya no me sirves. Ya no eres con la que me casé, me engañaste. Algunos así dicen: esta ya no está tan bella, me engañó. Pero es que él no se ha visto si está bello o feo. Cuesta. Sí, cuesta. Ya lo sé. Pero no solo lo sé yo, no solo lo saben ustedes cuando me dicen: es que es muy difícil. Pero más difícil sin Dios. Por eso es bien importante recibir y prepararse para recibir al Consolador, al Espíritu Santo. El mundo, dice Jesús, no puede recibirlo. El mundo. ¿Quién es el mundo? Pues aquellos que piensan al modo del mundo. No lo puede recibir porque cierra su corazón a la gracia de Dios. Por eso no lo puede recibir. Pero ustedes y cada uno de nosotros, que no estamos tan cerrados, aunque algo del mundo se nos pega, pero que no estamos tan cerrados, por eso debemos descubrir que sí, nosotros lo podemos ver y lo conocemos. El Espíritu Santo está ahí actuando en cada uno de nosotros, cuando cada uno de nosotros precisamente no vive como huérfano. Pero a veces podemos vivir como huérfanos. Por eso Jesús también nos dice: yo no les voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar desamparados. Precisamente voy a volver a ustedes y vuelvo como Espíritu Consolador. Esto no quiere decir necesariamente, cuando Jesús nos dice esto, que no les voy a dejar desamparados, sino les voy a enviar a ustedes el Consolador. No quiere decir que tienen que ser carismáticos, porque aunque el Espíritu Santo está en todos, unos son a veces carismáticos y otros no son tan carismáticos. Pero eso no quiere decir que los carismáticos sí tienen al Espíritu Santo y los no carismáticos no lo tienen. Todos tenemos al Espíritu Santo y se expresa en cada uno de diversa manera. En los que no son tan carismáticos se expresa en generosidad. No hablan, quizá no tienen mucha palabra, no tienen el don de no sé qué, pero van siendo fieles. Y el ser fieles es una obra también de Dios en nosotros. Los carismáticos pues dicen muchas cosas. Y a veces los carismáticos o algunos carismáticos podemos decir cosas, y pero ¿eso qué es? Decimos cosas bonitas, pero si nuestra vida luego no es coherencia, entonces hay algo que no está funcionando. Lo mismo puede pasar de un lado que de otro. Pero hay
algunos que no son carismáticos. Son más carismáticos que el Espíritu Santo. Que eso ya es decir, que le dicen al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. De esos son muy contados, pero también los hay. Pero no tiene que ver nada lo que Jesús nos dice aquí con ese hecho. No os voy a dejar huérfanos. Todos podemos tener al Espíritu Santo y lo tenemos. Cada vez que tú le dices sí a Dios, no lo dices por tu propia cuenta solo. Lo dices porque Dios está actuando en ti y tú le estás dejando a Dios que actúe en ti. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Yo les voy a decir que todos los días eso vivo, porque hay muchas cosas que pasan aquí, que probablemente yo hago algo, pero lo que sucede, el resultado, no tiene que ver nada con el dedo que moví. Es algo muy grande, de tal manera que no puedo decir, esto es obra mía, esto es algo que yo hice, pero el resto y lo más grande que hizo, lo hizo Dios. En tercer lugar, dice también Jesús algo también muy maravilloso que debemos tomarlo en cuenta. No solo el que ama llega a cumplir mis mandamientos, para decir el amor se convierte en obras, sino que cuando tú cumples los mandamientos, Dios hace morada en ti. Cada uno de nosotros, si no se había dado cuenta, cada uno de nosotros es Cristóforo. Como sobrenombre nos podemos llamar Cristóforo o Cristóbal, que significa portadores de Dios, sagrarios ambulantes. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él morada. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Todo mundo lo entiende esto. Me acuerdo en Fresno estar en una predicación y estar oyendo la predicación y resulta que el padre pues insistió mucho en esta idea. Todos nosotros somos templos del Espíritu Santo, hay que respetar papás. Recuerden, también sus hijos son templos del Espíritu Santo, respétenlos, cuídenlos, trátenlos como templos. Así de que entonces se estaba portando mal un niño y el papá le dijo, si sigues así te voy a pegar. Y entonces siguió portándose mal. Y el papá entonces ya le iba a pegar y le dice el niño, papá, acuérdate, el padre dijo que nos tienes que respetar, que los papás tienen que respetar a los niños, porque los niños somos templos del Espíritu Santo. Y el papá no se dejó chantajear. Así de que el papá le respondió, no te preocupes, hijo, yo no te voy a dar más que en la sacristía. Bueno, pues todos somos templos del Espíritu Santo, como también todos somos hijos de Dios. Pero eso no significa que nos estemos comportando como hijos de Dios y que tengamos tanta conciencia de que de verdad vivimos como templos del Espíritu Santo. Es un compromiso, porque si no se queda solo en palabras. Es muy bonito, yo soy templo del Espíritu Santo, pero si no vivo como templo, es muy bonito ser esposa, pero si no vivo como esposa, es muy bonito amar, pero si nada más son palabras, y quien se queda solo en palabras no ha disfrutado el amor. Y quien lee solo cuentos de amor, habla sobre el amor, pero no vive el amor, es un mentiroso. Y se le nota enseguida. Se le nota enseguida. Por eso, hoy estamos llamados a ser tan realistas, tan honestos, tan sinceros, que nuestro amor no puede quedarse solo en palabras, que tiene que transformarse en obras, y hoy y todos los días. Y como esto no es tan fácil, pues entonces el Padre y el Hijo nos prometen al Espíritu Santo, y eso es lo que estamos haciendo, prepararnos para la venida del Espíritu Santo, que no solo es en una fecha como recordatorio, sino todos los días el Espíritu Santo viene. Déjate que Él te robe el corazón para que tu amor no se quede en palabras.